¿cuáles son tus materiales de trabajo? ¿Tienes, ¿tienes alguna escogencia especial en los materiales que utilizas? ¿Tienes algunos materiales que te son más importantes que otros? ¿O para ti todas tus herramientas tienen el mismo valor? ¿Cómo utilizas tus materiales? Claro. Bueno, digamos que materiales como, es decir, em, tipos de textura o el lenguaje, etcétera. Sí, quiero entender que es hacia ese lado que te quieres dirigir. O no sé si es algo más específico cuando te refieres a materiales, a notas o este. De todas maneras, bueno, puedo hacer una respuesta, igual podemos establecer el diálogo, ¿no? Puedo hacer una respuesta como general. Eh, yo he hecho distintos tipos de cosas y yo creo que hay, hay varios niveles en lo que uno hace y en los compositores, otros compositores que he estudiado, también ha pasado, pues algunos han hecho una variedad de cosas, ¿no? Y uno los suele conocer por algo específico, por ejemplo, ¿no? Con ese Schoenberg por el dodecafonismo, pero hizo cosas antes y no todo lo que su producción se refiere a ese trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que los materiales son eso, son materiales. Entonces, la obra no depende enteramente de con qué materiales estén hechos. Sería hacer una equivalencia, o mejor dicho, sería como preguntarle a un arquitecto qué materiales prefiere para hacer tu edificio, ¿no? Y bueno, sí, probablemente un arquitecto dirá, a mí me gustan más materiales como la madera o los materiales más como el concreto, o etcétera, y hay un gusto específico, pero evidentemente a la hora de diseñar podría trabajar con distintas cosas, ¿no? A lo que quiero llegar es que sí, pues depende. Yo he hecho música para cine, he hecho arreglos, he hecho composiciones de distinta índole para distintos casos, o sea, como las cosas que hice para cuando estábamos trabajando aquí Antonio. Eh, y por otro lado, pues por supuesto hay como una búsqueda, una exploración personal. Y dentro de esa misma exploración personal, o digamos, de obras que no necesariamente tienen un fin otro que hacer la obra, este, igual hay como un abanico de posibilidades. O sea, como norma general, no me quiero saltar otra pregunta antes de, porque después preguntas sobre los elementos y eso. Pero yo creo que uno como compositor puede trabajar con distintos materiales. Es una cuestión de diseño, vamos a suponer así. Nos veo más como diseñadores de espacios musicales, ¿no? De espacios sonoros. Y de esa forma me doy la libertad a mí mismo de decidir en un momento dado si utilizo un material u otro, ¿no? Una textura u otra. De esa forma me doy también la libertad de decidir en una obra que quiero que esté en cosas que podríamos ver como distintas tendencias, ¿no? Pero Entiendo. fusionadas en una idea coherente. Me recuerdo una vez cuando te mostré la versión de orquesta de la Submarina, que tú ¿Sí? grabaste los poemas. Ujú. Y recuerdo que tú me hablabas sobre lo interesante que te parecía, no sé acuerdo si era la palabra exacta que usaste, pero que habían cosas aleatorias, pero que sonaban positivas, ¿no? Y Ujú. entonces, a lo que quiero llegar es a eso precisamente, a que no, a veces ciertos materiales, ciertos recursos, ciertas texturas están como que encasilladas a un estilo de música y no necesariamente tiene que ser así por sonoridad, ¿ves? Yo puedo utilizar un proceso, una técnica, uh, eh, un tipo de textura y darle a eso la sonoridad que necesita la obra. La sonoridad que me parece a mí en tal caso que necesita la obra. Entiendo, entiendo.
La pregunta la hacía un poco en el espíritu bueno, hay algunos compositores, por ejemplo, pienso por ejemplo en Messiaen, quien tiene un especial afecto por el ritmo, y esto Claro, era como un tema central de su búsqueda, ¿no? Y aunque obviamente, o sea, el aspecto de las relaciones interválicas y las escalas y el lenguaje, tanto armónico como melódico, también fue una rama de búsqueda sumamente importante dentro de él, pero es obvio que el ritmo para él era una cosa también, que era una inquietud central, ¿no? Y bueno, y todos tenemos gustos y en algún momento, bueno, no voy a decir obsesiones, ¿no? Pero hay temas que son centrales a nuestro estudio, y entonces, es muy interesante escucharte porque, bueno, yo que estudié un poco la submarina y que puedo tocar el último movimiento, en aquella primera lectura hace unos años, a mí lo que me había impactado era una gran conciencia formal, ¿no? Aunada a otros elementos, bueno, ya de orden lingüístico, y yo creo que de ¿no? Pero era muy claro que en ese momento las formas, ¿no? Y realmente tener bien agarrada el mango, el sartén, por así decirlo, en relación al tema de la forma, era una inquietud, no solo una inquietud, sino un disfrute, ¿no? Se notaba que era una de las cosas que podías hacer con manejo y con alegría, ¿no? Pero sentía que ese era como un tema central en su cosa, además de las exploraciones, bueno, lingüísticas, rítmicas, etcétera, 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 ¿no? sí. Pero era más, eso, la pregunta era en el espíritu de si tenías algún elemento preferido, ¿no? Si tenías alguna Ah, cosa que te, que te sirva de puerta y que abra tu imaginación creativa, que te impulse en tu quehacer. claro, claro, comprendo. Sí, bueno, sí. Ah, digamos, pues todos los elementos, por supuesto, son importantes o necesarios en el trabajo de la composición. O sea, ah, inclusive cosas que son extramusicales, ¿no? Quizás a veces son más importantes aún, ¿no? Porque son precisamente esas cosas las que dan pie a las ideas. Mi maestro solía decir que uno debía soñar las obras primero. O sea, no soñarlas en el sentido que me acuesto a dormir y vienen a mí en un sueño por allá, sino él quería decir que el proceso de la composición, como en cualquier otra arte, supongo, requiere una especie de traducción entre lo que imaginas y lo que al final es la obra, ¿no? Entonces, cuando él decía soñarla, se refería a eso. Es interesante porque siendo la música un arte temporal, digamos, que transcurre, el proceso de soñar una obra no es atemporal, no es temporal. Porque tú puedes soñar una obra de 20 minutos en unos pocos segundos. O sea, simplemente es como una intuición de la obra, ¿no? Eh, entonces, eh, claro, él, él habla de eso, ¿no? Como un proceso previo. Decía, o sea, imaginan la obra. Luego, ¿qué es lo que hago yo? Y lo aprendí, es una de las cosas que siento que mejor aprendí que internamente ya están como que marcadas en mí, es después pasar a un proceso de planificación. ¿Ok? Que realmente, lejos de enfriar, porque yo siento que hay muchos creativos, muchos compositores que temen un poco lo de la planificación actualmente, porque en la onda del posmodernismo y todo lo demás, y que está rompiendo cosas y tal, que sé yo, lo de la planificación le suena a que van a estar atados. Pero en realidad la planificación le da a uno cierta libertad de, digamos, procesar la obra y darle sentido, darle ritmo. Y eso iba hablando del elemento preferido, yo creo que en mi caso es el ritmo. Pero sobre todo porque siento que el ritmo es el que le da sentido a los demás elementos. Por ejemplo,
el sistema tonal no tiene sentido sin el ritmo. El sistema tonal depende del ritmo para tener sentido, porque la posición en la frase, la posición en el movimiento, la posición en un compás de un acorde o de una estructura armónica, en el caso de macroestructuras, pues de eso depende que tú sientas que algo es tónica o es dominante o es dominante. Entonces, la posición de algo en el tiempo es ritmo. Incluso no es solo el ritmo del compás, o sea, tú puedes poner algo aleatorio, de espontaneidad controlada, con segundos y lo que sea, algo electrónico, de exploración tímbrica o lo que sea, y la alternancia de efectos, de situaciones, de cosas diferentes, ¿sí? Es ritmo. Así como cuando uno ve una película, el montador, el que corta las escenas y decide si aquí va una cosa o aquí va otra, es el que le da ritmo a la película. La película está contando una historia, pero la sensación de qué tan rápido va esa historia o qué tan lento depende de la edición. Y es ritmo. Entonces, yo creo que es igual en la composición. Y por eso en proceso personal, la planificación es el primer ritmo que tomo para una obra, porque de ahí sale qué duración creo que va a tener, por ejemplo, en dónde están los momentos de inflexión, porque si hablamos de obsesiones, una que yo tengo es con las proporciones, ¿no? Y entonces, a veces tomo decisiones desde el principio, en qué punto temporal de la obra va a haber clímax, etcétera, ¿no? De hecho, de ahí, de esa macroidea, pues ir llevando todo a- hasta la idea musical inicial. Lo que no quiere decir que uno no pueda explorar otras cosas, o sea, improvisar. No estoy diciendo que dejo por fuera eso. Solo que en el proceso creativo de la obra siempre hay que dedicar un momento, siempre para mí tengo que dedicar un momento a pensar en la generalidad. Si no, me siento un poco perdido, personalmente. De empezar por la primera nota y después por la segunda, la tercera y la cuarta, y ya es como el que caigo al vacío. Es un poco estresante. En ese sentido, tú dirías que para ti la... Perdón, perdón, te perdí el audio. Perdí el audio.